Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como os expuse en la pestaña de comunidad hace ya pues una semana o 2 semanas aproximadamente, en realidad aún hace unos cuantos días, he estado viendo los 3 primeros capítulos de la serie de Disney Plus Willow. Como muchos recordarán aquí en el canal, sobre todo los más veteranos, Willow fue una de las primeras películas que yo reseñé aquí, hace ya pues aproximadamente unos 5 años. Es una de las películas, sin lugar a dudas, de mi niñez. Cuando se estrenó en 1988, pues yo tenía pues prácticamente 10 años. No la vi en el cine, pero la vi en televisión prácticamente un año y medio después que la pusieron. Y la verdad es que fue una película que, al igual que muchas de los años 80, muchas de las películas de los años 80, me embarcó en un mundo de aventuras, en un mundo de espada y brujería, en un mundo de fantasía medieval, con brujas, con magos, con criaturas extraordinarias, con grandes paisajes y con personajes maravillosos. Y es una película que yo siempre llevaré en el corazón, además que la tengo aquí en Blu-ray, y que además salió en... Yo la grabé, me acuerdo que la grabé en VHS cuando la pusieron en televisión. En VHS luego la tuve durante ya mucho tiempo hasta que me compré el DVD y posteriormente cuando ha salido la edición en Blu-ray. Es una película que, siendo justos, evidentemente no se trata de una obra maestra del género. Es una película que estuvo producida por George Lucas y dirigida por Ron Howard, un director muy eficiente que yo considero que es uno de los más importantes de las últimas décadas, aunque siempre a Ron Howard se le ha dado pues muy poca categoría. No ha sido un director de títulos realmente extraordinarios, aunque sí que tiene dentro de su filmografía realmente muy buenas películas como Apolo 13, que estuvo nominada a los Oscar, protagonizada por Tom Hanks, aquella película de corte político que fue Frost contra Nixon, y luego ha tenido pues otra serie de films como la misma Willow, pero que siempre realmente no se han desembarazado, digamos, por esas críticas que ha tenido por parte de los especialistas en el cine, diciendo que únicamente eran mero entretenimiento. Y evidentemente yo, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo. Ron Howard es un director que nos ha dado grandes películas, pero de entretenimiento. No nos ha dado, digamos, una película así redonda por la que él realmente pasa en la historia del cine, pero sí que ha creado una serie de películas de culto. Y una de ellas es Willow. En 1988 ya os digo que Willow no fue un gran éxito de taquilla. Tampoco es que fuese un gran fracaso como lo están poniendo algunos críticos o algunos historiadores de cine. Fue una película que recaudó, se supone que lo justo, pero que no fue ni muchísimo menos el éxito que George Lucas y que Ron Howard querían de su película. Y una supuesta secuela, una serie de secuelas que tenía George Lucas prevista para esta película, pues sinceramente se quedaron en el tintero. A lo largo de los años, Willow se ha convertido en una pequeña película de culto. Le pasa lo mismo, por ejemplo, a la película del secreto de la pirámide, otro pequeño clásico de los años 80 dentro del cine infantil y juvenil. Y Willow se ha convertido, ya os digo, en una película de culto para todos aquellos que hoy ya rebasamos los 40 años, o que tenemos 40 y tantos años, y que la vimos dentro de nuestra niñez. Y en el año 2005-2004, aproximadamente, George Lucas tenía pensado una posible secuela de Willow para poder realizarla, ya que ya en el año 2000 y ya pasados los años 90 ya se la consideraba una película de culto. Pero claro, luego vino pues todo lo que fue la compra-venta por parte de George Lucas de su empresa, de Lucasfilm, y prácticamente el proyecto se quedó estancado en beneficio de la Guerra de las Galaxias y demás sagas cinematográficas. Pero he aquí que yo creo que Warwick Davis siempre expresó su interés por volver a retomar este personaje que le había dado, digamos, pues una fama que él ya tenía parcialmente por haber protagonizado, bueno, no protagonizado, pero realmente ser un personaje determinante, por así decirlo, dentro del mundo de la Guerra de las Galaxias al interpretar a Ewok Wicket en El Retorno del Jedi. Y que luego, además, Warwick Davis ha realizado otra serie de películas también para Lucasfilm, como un pequeño cameo en La Amenaza Fantasma, el episodio 1 de la Guerra de las Galaxias, y que luego ha sido tenido en cuenta, por así decirlo, en las secuelas que ha filmado la Disney, incluso también en los spin-off, como por ejemplo, sin ir más lejos, en la película de Han Solo, donde comparte protagonismo
por así decirlo, dentro de una pequeña secuencia con otra de los personajes, otra de las actrices que encarnan un personaje en la serie que vamos a comentar, o por lo menos los 3 primeros capítulos que yo he visto. Pero partiendo de lo que es la base, de lo que es la película en sí misma, yo os digo que es una película, aquí tenéis la crítica en el canal, sencilla, sin pretensiones, correcta en líneas generales, con unos personajes estupendos, digamos que hasta cierto punto predecible, pero todo ello con una puesta en escena muy de aquella época. Y que vista hoy en día, pues nos sabe mucho a aquella nostalgia que vivimos siendo niños. Yo cada vez que veo Willow, que me la he puesto muchísimas veces, pues es imposible que no se me escapen las lágrimas del modo de hacer cine que teníamos, o que tenía Hollywood por aquel entonces, y que no se ha vuelto a repetir. Yo cuando anunciaron esta serie, yo era bastante reacio, porque después de ver, pues, esperpentos como Obi-Wan, la serie de Obi-Wan, la de El Mandaloriano era muy buena serie, la de Boba Fett estuvo a medio camino entre El Mandaloriano, que tenía muy buenos momentos, pero otros no tanto, y una serie de series que, ya sabéis, ha ido sacando Disney Plus, pero que no han cuajado tanto de la serie, de la saga, de la Guerra de las Galaxias, incluso como Marvel, que realmente no han tenido la calidad o que no han estado a la altura de lo esperado. La de Obi-Wan fue realmente la serie que a mí me dijo basta ya, sinceramente, porque no se están tomando, digamos, todo esto en serio. Pero he aquí que se estrenan los 3 primeros capítulos de Willow. Hoy he podido ver el tercero, y con ya 3 capítulos, ya esta primera temporada son 8 capítulos, creo recordar que son 8 capítulos, me he podido hacer digamos, pues una idea de lo que va a ser realmente la serie dentro de una calidad, o dentro de unos estándares de calidad que va a tener, y que ya os puedo realmente comentar. La pregunta del millón que todos nos hacemos, o que yo me hacía antes de ver la serie de Willow, era: ¿va a estar a la altura de las expectativas? Es decir, yo me espero que esta serie esté a la altura, al menos en puesta en escena, en desarrollo de personajes, y sobre todo en esa magia que tenían las películas de fantasía de los 80, que luego vimos en otros films como Dentro del laberinto, como Cristal Oscuro, como Conan el Bárbaro, salvando las distancias, evidentemente. Volvería a tener esa magia, ese espíritu, esa sencillez, digamos, de películas sin pretensiones. Yo creo que ese es uno de los puntos fuertes, de películas sin pretensiones, de unos personajes que realmente se embarcan en una aventura que les va a hacer crecer. Les va a hacer crecer como personas, les va a hacer crecer y ver el mundo en el que están inmersos de un modo muy distinto al que tenían al principio de la aventura. Esa era la pregunta del millón. Y la respuesta, por mi parte, después de haber visto estos 3 primeros capítulos, es: sí se ha conseguido, pero con puntualizaciones. Es decir, estamos acostumbrados dentro de lo que son las series de Disney Plus a que, evidentemente, como todos sabemos, se meta mucho de un contenido político ideológico. Esto es algo que realmente, por desgracia, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a corto o medio plazo. Yo no lo sé qué ocurrirá a largo plazo, porque esto está deviniendo en muchísimos fracasos comerciales por parte de Disney, a todas luces. Pero yo creo que en Willow han rebajado bastante lo que es este contenido. El contenido inclusivo, el contenido político, todo esto que genera mucha más polémica hoy en día. Aunque yo prefiero realmente centrarme en lo que es la calidad cinematográfica, en qué es lo que me están contando, si la historia está bien llevada, si está bien narrada, cómo está planificada, si está bien interpretada, si los actores se creen realmente sus interpretaciones, y que a mí me teletransporte esto, me transporte, por así decirlo, a un mundo de fantasía, y para que en el tiempo que yo esté viendo estos capítulos de esta serie, a mí me evadan. Y a mí Willow sí me ha conseguido evadir, de una manera que Obi-Wan no lo hizo. ¿Por qué? Porque desde un primer momento Obi-Wan tenía una carencia muy grande que Willow, gracias a Dios, la verdad es que en eso se salva. Y es que los protagonistas de Obi-Wan, empezando por Ewan McGregor y terminando por Hayden Christensen, que yo no sé ni cómo para qué le cogieron para hacer de Darth Vader, no se creían sus papeles. Es decir, volvíamos de nuevo, por así decirlo, a los malos tiempos de la amenaza fantasma, cuando Ewan McGregor, muy jovencito, no se creyó su papel de Obi-Wan, y su interpretación era completamente descafeinada, como yo suelo decir. Es decir, no le echaba garra, no le echaba ganas al personaje.
era muy inexpresivo. Pero esto no ocurre en Willow. En Willow han escogido evidentemente a Warwick Davis, nuevamente en el papel de Willow Offgood, y luego un reparto de chicas y chicos muy jóvenes, porque, ¿cómo decirlo? Es que claro, los tiempos van cambiando, y claro, si lo que lo que tienen que hacer es realizar una serie, digamos, enfocada a un público infantil y juvenil, jóvenes, realmente tienen que sacar, digamos, más actores más jovencitos, por lo menos hoy en día, para que muchos se identifiquen con ellos. Esto no era necesario en la película del 88. ¿Por qué? Porque en los años 80 el público infantil y juvenil estaba acostumbrado a que se le contaran una serie de películas donde no tenían que identificarse necesariamente con todos los protagonistas. Pero es que Willow, mejor dicho, Warwick Davis, sí era joven en aquel entonces. Era prácticamente un adolescente, tenía 15, 16 años cuando hizo la película original de Ron Howard del 88. Pero es que aquí ya Warwick Davis ya es cincuentón, ya tiene 50 y pico años. Y claro, los personajes ya, digamos, de una índole, ¿cómo os diría yo? De una índole más joven, pues tienen que aportar, digamos, ese vacío que el personaje de Willow deja respecto de su juventud. Es decir, en la película del 88 veíamos a un joven Willow, prácticamente un adolescente, aunque en la película ya era un padre de familia, pero era un chico joven. Internarse dentro de una aventura. Aquí, evidentemente, ya es más mayor. Por lo tanto, los personajes jóvenes tienen que incluirlos. Y tenemos a 3 chicas, a 3 chicos, digamos que digamos, vienen un poco a paliar, digamos, la ausencia de ese Willow joven que tuvimos en el 88. Pero yo creo que hay aquí uno de los primeros peros que yo le pongo a la serie, un exceso de personajes. Durante estos 3 primeros capítulos se ve que todos los personajes, digamos, que tienen su función dentro de la serie. Pero en estos 3 primeros capítulos hay por lo menos 1 o 2 que están de relleno. Es decir, son poco relevantes, que podrían haber sido incluidos en capítulos posteriores. Y entonces parece que el protagonismo se dispersa. Es como si hubiesen querido hacer una especie de como de comunidad del anillo con personajes masculinos, femeninos, luego está Willow con otro enanito también que está con él. Y bueno, pues parece que tenemos un elenco como muy parecido, que tiene muy parecido a la Comunidad del Anillo en número, por así decirlo, aunque no son 9, pero sí que son un número bastante aproximado. Y que tienen una misión dentro de este mundo de Tir Asleen, el mundo de Galathon, es decir, el mundo de los reinos donde está compuesto, por el que está compuesto el universo de Willow. Y claro, aquí tiene especial protagonismo el personaje de Elora Danan, aquella niña que Willow en la primera película había cogido porque se supone la había, digamos, salvado de la reina Bavmorda, de la bruja Bavmorda, debido a que ella, Elora Danan, tenía una serie de poderes que la podían destruir. Ese era el argumento de la primera película. El argumento de esta serie, digamos que es muchos años después, 20 años después aproximadamente, aunque ha sido más de 20 años en la realidad, es una secuela bastante tardía. Yo creo que, sinceramente, podría haberse hecho antes. Pero bueno, ya que la tenemos que juzgarla tal y como es. Y aquí se supone que ya Elora Danan es ya más mayor, es una jovencita, pero digamos que se la ha ocultado dentro de Tir Asleen. Es un personaje que no tiene relevancia. Para protegerlo, debido a que las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas, como son llamadas en las películas de espada y brujería de fantasía medieval, realmente siguen estando pululando. Y se supone que, digamos, es el espíritu de Bavmorda, de la bruja Bavmorda, creo que sigue estando ahí como presente dentro de lo que es el argumento de la película, el argumento de la serie, pero claro, esto ya lo veremos en capítulos posteriores. Por lo tanto, lo que es la esencia del relato se ha mantenido. Es decir, una serie de personajes que salen de un determinado punto, tienen que llegar a otro punto y que recorrerán o tendrán una serie de aventuras a lo largo pues, de un recorrido, hasta llegar a un destino, que eso era lo que era realmente la película de Willow del 88. La verdad es que el argumento en ese sentido es bastante sencillo, pero que se va desmadejando
a medida que vamos abriendo y vamos viendo más capítulos. Ya os digo, esta es una crítica más o menos de los 3 primeros capítulos. Yo a partir del tercero, hoy se ha estrenado el tercero, no puedo, digamos, hacerme una idea global de lo que es. Pero sí que más o menos en lo que se refiere a calidad, en lo que se refiere a planificación, a interpretación y a cómo está llevada la serie, ya nos podemos hacer una idea de cuál es su calidad intrínseca. Y tengo que decir que esta serie supera bastante y con creces a los productos que hemos visto de la Guerra de las Galaxias, como Obi-Wan sin ir más lejos. Es una película, mejor dicho, es una serie que intenta, en ese sentido, dentro de su puesta en escena, digamos, conservar todo lo que es esa puesta en escena ochentera que vimos, con ese diseño de producción un tanto lúgubre, un tanto a veces oscuro, porque también las películas de los 80, cuando nos mostraban la luz y también las tinieblas, nos lo ponían con personajes realmente macabros y duros. Y en esta película, mejor dicho, en esta serie también los tenemos, aunque hay que darle tiempo a la serie para desarrollar más aventuras. Pero ya nos vamos dando cuenta de que hay una serie de personajes que también mantienen esa oscuridad que tuvo la película bajo un primer momento. Ya os digo que no es difícil tampoco que la serie, digamos, tenga una determinada calidad en líneas generales, porque la película de Willow, la película madre, en la que se han fijado, y bastante ahora entraremos en detalles, todo lo que es el desarrollo, planificación, lo que es la dirección artística, en eso se han mantenido bastante, por así decirlo, fieles al original. Se puede decir que, claro, la película original era una película sencilla, sin pretensiones. Y es lo que Willow, la serie de televisión, sigue siendo. Es decir, una serie sin pretensiones. No pretende ser en ningún momento esta serie una obra maestra de la televisión. No es un Juego de Tronos, ni muchísimo menos. Es unos héroes que tienen que cumplir una misión, que tienen que ir pasando una serie de aventuras, una serie de paisajes, y todos ellos bastante bien escogidos. La película original, Willow, del 88, se rodó en Nueva Zelanda, en unas localizaciones muy parecidas a las que Peter Jackson utilizó para sus películas de la Tierra Media. Pero aquí la acción, lo que era el rodaje, se ha trasladado al país de Gales, en el Reino Unido, y hay que reconocer que las localizaciones están muy bien escogidas. Y tiene cierto colorido la película, cosa que agradezco muchísimo que tenga colorido después de muchísimas películas y series con una fotografía tan oscura y tan monocromática que nos han dado últimamente Hollywood, que yo es un punto que agradezco bastante. Es decir, que cada secuencia tenga, digamos, su colorimetría, que cada dirección artística, cada plano, cada elemento, cada secuencia, digamos, que tenga sus colores definidos en función de la ambientación que tengan. Hemos sido testigos en el primer capítulo de Tir Asleen, es decir, la presencia de los personajes en Tir Asleen, es decir, aquella fortaleza donde Mad Mardigan y Willow combatieron a las fuerzas de Bab Morda, incluso con ese dragón de 2 cabezas que apareció. Me gustaría seguramente que esta serie tuviese también alguna serie de criaturas fantásticas. Yo creo que sería un buen guiño a la película, aunque en estos 3 primeros capítulos no lo hay. Tenemos un desarrollo de personajes, pero lo que es Tir Asleen, la puesta en escena, es muy deudora de las películas de los 80. Es decir, una puesta en escena para nada abigarrada, sencilla, muy directa y eficaz. Eso es lo que yo podría decir de la serie de Willow hasta el momento. Es una serie eficaz en todo lo que se propone. Y no mete la pata, por así decirlo, no mete la pata o no tiene graves errores. Es decir, los personajes se van desarrollando, como es una serie de televisión, poco a poco. Vamos viendo que los personajes van surgiendo, sus cualidades, sus miedos, sus temores, sus alegrías, a lo largo del desarrollo de los capítulos. En eso, el guión, además escrito por el hijo de Lawrence Kasdan, por Jonathan Kasdan, digamos que está bastante bien dosificado. Es decir, el error sería haber acumulado o haber hecho crecer a los personajes desde el primer capítulo y no solo aventuras. Lo bueno es ver crecer a los personajes a lo largo de toda la aventura. Y eso es lo que propone Willow desde un primer momento. Dentro de lo que es el apartado interpretativo, Warwick Davis, claro, su interpretación es muy diferente a la que vimos en la película. Es decir, nos encontramos con un Willow que ya, pues, después de su primera aventura, reflejada en la película del 88, ha crecido, evidentemente, emocionalmente. Vemos que está también en su
en lo que es el segundo capítulo, vemos en lo que está, en lo que es su pueblo, este pueblecito que apareció en la primera película, pero que es un pueblecito que no está en la superficie, sino, digamos que está en un mundo subterráneo. El porqué de ello todavía no lo sé. Pero no vemos, aparte de una actriz que hace de su hija, no vemos ni a Kaya, la que era su mujer, ni a Ranón, el que era su hijo. ¿Qué ha pasado con esos personajes? Y luego todos los que estaban dentro de lo que era el poblado, donde estaban Bonkar, que era el jefe guerrero, luego también este personaje que estaba con Willow constantemente, que él estaba trabajando sus tierras, tampoco aparece este actor. Es decir, yo en ese sentido sí que echo de menos un poco, digamos, los mismos actores que estén, digamos, interpretando los mismos personajes que en la película del 88. Evidentemente el que hacía de mago, que era Billy Barty, que hizo también de el personaje de Wildor en la película de los Masters del Universo, Billy Barty ya falleció hace algunos años. Entonces, pues claro, no puede, evidentemente, retomar su papel. Pero el mago, ahora, de todo lo que es el poblado de los Nelwyn, es Willow. Es decir, Willow ha tomado el papel de mago. Es como el Gandalf, por así decirlo, de esta pequeña comunidad que vamos a tener. Por lo tanto, pues bueno, su papel, su interpretación, está enfocada de un punto de vista muy distinto. No es ese granjero un tanto, digamos, olvidadizo, un tanto despistado que vimos en la primera película. Pero sí que conserva ese valor que vimos en el film y que aquí, digamos, que se expresa o, digamos, como el auténtico líder de este grupo que va en busca de uno de los personajes que han sido secuestrados. También tenemos el placer de ver a Joanne Whalley, es decir, la que hacía el papel de Saoirse en la película madre, haciendo exactamente el mismo papel, pero aquí ya no es la princesa, la hija de la reina Bavmorda, sino que es, podemos decir así, como la reina del reino, valga la redundancia, de Tir Asleen. Val Kilmer Martigan no está, por motivos que ya conocemos. Es decir, apareció en Top Gun Maverick con ese favor que Tom Cruise le hizo, pero que yo creo que en esta película no va a aparecer. Sé que en el casting de los actores, mejor dicho, en el reparto, va a estar también Christian Slater, pero en los 3 primeros capítulos no le vemos por ahora. Por lo tanto, creo que será como una sorpresa a lo largo, o un personaje sorpresa, dada la importancia del actor, a lo largo de la serie, a lo largo de los 8 capítulos. Ya os digo que lo que es el desarrollo, lo que es el argumento, es tan sencillo y carente de grandes pretensiones como la película madre. En eso yo creo que Willow triunfa, porque no nos da una serie con personajes, digamos, más, o con una trama un poco más enrevesada, sino que es una serie de espada y brujería de las de toda la vida, de esa sencillez que tenían las series de los años 80. Es decir, o las películas de los años 80 de esta misma índole, que tú la ponías en televisión, te llevabas al videoclub, la ponían en la televisión o te las llevabas en VHS, y bueno, pues tenías una puesta en escena austera pero eficaz, unas interpretaciones, digamos, que cumplían lo que era la película de Willow realmente. Y aquí es lo que tenemos. Puede que a lo mejor tengamos un exceso, yo digo, de personajes dentro de lo que son los protagonistas, pero yo creo que a lo largo de lo que es el desarrollo de la serie, digamos que se irán cobrando algo más de protagonismo y sabremos el por qué están ahí. Durante los capítulos que yo he visto, que han sido los 3, la banda sonora original de James Horner, el tema de Willow, sale y además un poco adaptado por James Newton Howard, que es el que ha compuesto la banda sonora de esta película. Y la banda sonora tiene otro componente también, como en la película madre de Willow, sencillo, a veces épico, a veces dramático, y ya la película, mejor dicho la serie, uno de los puntos muy buenos que yo le veo es que va ganando en oscuridad, o por así decirlo, va ganando en seriedad a medida que han pasado los 3 primeros capítulos. El primer capítulo era una presentación de personajes, sobre todo los personajes de Tir Asleen, los hijos de Saoirse y de Matt Martigan. Uno de ellos es secuestrado, ya sabremos, luego ya veremos el porqué. Era una presentación de toda la puesta en escena, de todo lo que es el reino de Tir Asleen, el desarrollo de todo y en el segundo capítulo tenemos la presentación cuando sale Willow por primera vez. Es decir, en el primer capítulo tenemos la definición de la misión de nuestros héroes,
pero dice Saoirse que necesitan un mago, y es cuando hace acto de presencia en el segundo capítulo Willow. Y en el tercer capítulo es cuando ya las cosas ya se van poniendo un poco feas para los protagonistas. Ya hay más presencia de oscuridad, hay más presencia, digamos, por así decirlo, de nubarrones dentro de la aventura. Lo que es el paisaje ya va cobrando más importancia, se van internando en bosques oscuros, en, por así decirlo, ¿cómo os diría yo? Como escalando montañas que les llevarán como a otros reinos. Y vamos viendo pues que los personajes se van aproximando a una serie de reinos que para ellos son como inexplorados. Porque ese yo creo que es la epicidad de la aventura. Es decir, personajes como en El Señor de los Anillos que salen de un lugar que se puede decir que es como su zona de confort, salen de un lugar para crecer como personajes y a su vez para descubrir nuevos territorios que les harán crecer como personajes. Por lo tanto, eso está intacto en la serie. Es decir, no vemos como en otra serie otros personajes que ya se saben dónde vienen, que van, es un ir y venir, sino que estos se van internando en zonas, digamos, muy oscuras, en bosques, digamos, en valles, incluso en algunos pueblecitos de estos muy típicos de espada y brujería, pero que han sido derruidos, que no sabemos por qué. Es decir, la aventura empieza a coger forma, empieza a coger cuerpo, yo creo que a partir del tercer capítulo. Para mí, yo os digo que en estos tres, digamos, estos tres primeros capítulos, Willow me ha sorprendido como serie porque yo me esperaba mucho más política de por medio, lo cual tiene algunas cosas, pero digamos que es soportable en ese sentido. Me esperaba a lo mejor que el director de esta serie hubiese perdido las riendas de la misma en algún momento, sin decir realmente dónde van los personajes, pero todos sabemos los personajes que tenemos dentro de lo que es la serie y su cometido. Poco a poco se van desvelando. Y luego un detalle muy bueno, que me ha encantado al principio de cada capítulo, y es que al principio de cada uno de los mismos se va narrando como si fuera un cuento. Es decir, la cámara se aproxima a una mesa donde hay un libro que se abre y pone capítulo 1, Willow. En el capítulo 2, nuevamente, capítulo 2, Willow. Es decir, es como si la serie formara parte de un cuento por capítulos, como si fuera una novela. Y yo creo que es un hallazgo visual que le da mucho empaque a la serie, le da mucha consistencia, en el sentido de decir, somos conscientes de que os estamos contando un cuento de unos personajes que van, o que tienen una misión, que van de un punto A a un punto B. También otro de los detalles que me ha encantado es la inclusión, por ejemplo, de ciertos elementos legendarios o de leyenda. Uno de los personajes le va contando a la hija de Saoirse, de la reina Saoirse, le va contando que él conoció a su padre, a Matt Mardigan. Matt Mardigan se supone que en esta película no es que haya fallecido, ha desaparecido. Y claro, su hija quiere saber realmente el porqué. Son pocos los spoilers que voy a soltar, son 3 capítulos, pero muy poquito, lo necesario para comentar diversos aspectos que me encantan. Y le va contando una leyenda de una coraza, de una especie como de armadura y todo eso. Es decir, cuentos místicos dentro de las leyendas del propio mundo de Willow. Es decir, está bien, digamos, que vayan edulcorando, mejor dicho, ¿cómo diría yo? Vayan sazonando lo que es la serie de otra serie de pequeñas subtramas que luego seguramente tendrán su porqué y su desarrollo en futuros capítulos. Es decir, que no sea una serie lineal en el que los personajes vayan de un punto A a un punto B y sin saber el porqué realmente, no. Aquí sabemos que en el desarrollo de esos personajes que van de un punto A a un punto B hay diferentes subtramas, hay diferentes personajes, unos que vienen, otros que van, malvados, villanos, personajes que aparecen, que parecen villanos, pero que luego son buenos, buenos que parecen malos. Es decir, está bastante bien, digamos, estructurado lo que es el argumento. Aunque yo tengo que decir también en detrimento de la serie, todos los otros puntos que no me ha gustado, o que no veo claro del todo, es que hay mucho diálogo en la serie, porque ya os digo que hay bastantes personajes, y por ahora no tiene excesiva acción. Pero bueno, yo creo que la acción, yo creo que el director, que se llama Jon Shu, un director que yo no conozco absolutamente para nada, solo que he leído en alguna entrevista que él vivió el Willow
de niño, es decir, ya tiene, seguramente es de mi edad aproximadamente, 40 y pico años, y que quedó fascinado por ese mundo de espada y brujería, y que ahora pues Lucasfilm le ha dado, por así decirlo, la oportunidad de dirigir esta serie, estos capítulos. Aunque también tengo que decir que yo me esperaba que a lo mejor la serie pudiese estar dirigida por Ron Howard. ¿Por qué no está dirigida por Ron Howard? Esa es otra de las preguntas del millón que nos hacemos dentro de la serie. Ron Howard y Brian Grazer son los productores de esta serie. Pero ¿por qué no Ron Howard como director? Ron Howard a lo mejor le hubiese dado un toque, digamos, más nostálgico al producto. Jon Chu, en ese aspecto, le ha dado un toque nostálgico en algunos aspectos, pero también, digamos, un tono a la película eminentemente adolescente, muchas veces tirando más a lo que son la infancia y la adolescencia de los niños de hoy en día. Y claro, eso está en la presencia de todos los actores británicos y estadounidenses que componen esa comunidad que lidera Willow, en la que está Ellen Bryman, que es la que hizo de Enfys Nest en la película de Han Solo, que entonces era una niña, que ya es una adolescente. O sea, han coincidido, digamos, Warwick Davis y ella, pues en la misma serie y en la otra película, la de Han Solo. Pero claro, al tener tantos personajes hay que desarrollar muchos. Veremos a ver cómo se dosifica eso a lo largo de los capítulos. El primer capítulo dura aproximadamente unos 50 minutos. Y los otros dos capítulos, el segundo y el tercero, son 3/4 de hora. Yo los dos primeros capítulos me los vi el otro día, prácticamente como si fuera una película, y tiene buen ritmo, es decir, el ritmo no decae, el ritmo es constante. No hay nada, digamos, que te corte realmente el ritmo de la serie para luego tener que reanudarse. Y gracias a Dios no están esos chistecitos como en las series de Marvel, esas situaciones realmente estúpidas y absurdas, que no encajarían para nada en un universo de espada y brujería. Y eso se puede decir que se ha reducido a lo mínimo, prácticamente nada aparece. Es más, ya en el tercer capítulo tenemos momentos dramáticos, ya tenemos muertes, tenemos fallecimientos. Por eso os digo que el tono de lo que es la serie, digamos que va cobrando como protagonismo, digamos un tono más oscuro. Empieza siendo o teniendo un tono muy llevadero en lo que es para un público infantil y juvenil, el destinado a este tipo de productos, y se va oscureciendo poco a poco. Y yo creo que eso es de agradecer. Pero, ¿por qué no la ha dirigido Ron Howard? Bueno, eso es una cosa que nunca ya yo creo que podremos saber. Pero por el momento, Willow, en líneas generales, es una serie, en estos 3 primeros capítulos, que a mí me ha convencido a seguir con ella. Yo creo que la serie va a tomar mucho más potencial a medida que van pasando los capítulos. Espero que evidentemente no pierda peso específico esa oscuridad que se le da a la película, esas pequeñas subtramas que tiene, incluso esa puesta en escena, digamos, muy deudora de la película madre, austera, sencilla, pero realmente eficaz. Se puede decir que Willow, la serie, digamos, no es que esté a la altura de Willow, la película, porque el espíritu de los 80 en esta serie, digamos que se ha conseguido a medias. En ese sentido, yo me quedo con una sensación agridulce, como diciendo, sí pero no. Es decir, el espíritu ochentero se ha conseguido en algunas cosas, pero en otras no tanto. Aunque yo no creo que los que hayan filmado esta serie, no creo que el espíritu ochentero lo hayan querido plasmar de una manera, digamos, tan sumamente, como por así decirlo, tan sumamente contundente. Porque ya os digo que también tienen que llamar la atención a un público infantil y juvenil de hoy. Evidentemente, no el de hace 40, no el de hace 30 años. Porque el de hace 30 años, pues ya sabemos que eso ya es bastante complicado. Pero ahí están, por ejemplo, Warwick Davis, que mantiene muy bien el tipo en la serie, que nos internamos en unos territorios inexplorados, con unos paisajes en Gales realmente preciosos, muy coloristas, unas llanuras, unos bosques, digamos unas cadenas montañosas, todo eso realmente extraordinario. También somos testigos de pequeñas leyendas, yo os he dicho, con otra serie de reinos que tiene. Es decir, la serie en estos 3 capítulos expande, digamos, los reinos que se nos habían mostrado en la primera película. La primera película era lo que era la aldea de Willow, Tir Asleen y el castillo de la reina Bab-Morda. Aquí ya sabemos que hay más reinos en este universo.
y que tienen además una serie de conflictos, por así decirlo, que en el primer capítulo se nos muestran y que quieren, digamos, un poco allanarse o limar asperezas con una boda, aunque esa boda no llega a realizarse. En ese sentido no voy a soltar spoilers en este modo, pero quedaos también con la copla de que esta serie expande el universo de George Lucas que había creado, y ya os digo, con una puesta en escena filmada en los países, en el país de Gales, dentro del Reino Unido, realmente precioso. La fotografía en ese sentido es muy colorista y eso es una cosa por las que yo agradezco. En resumidas cuentas, Willow, la serie, es una serie que en sus 3 primeros capítulos me ha convencido. Tiene elementos que yo creo que se podrían haber depurado. Digamos, unos diálogos un poquito más, digamos, un poco más serios, en el sentido de que parecen en algunos momentos que sobran debido a la amalgama que se presenta de personajes. Y luego también cierta politización de algunas cosas, pero no tanta. No tanta como en otros productos que habíamos visto, sobre todo de la Guerra de las Galaxias y de Marvel, ni muchísimo menos. Es decir, yo creo que Willow es una serie que apuesta mucho más por la aventura medieval, por el legado de esta película que nos dejó Ron Howard y George Lucas, que deja un poco aparcado lo que es toda la inclusión, todo lo que es la política, aunque sí que tenemos personajes de diferentes etnias, por así decirlo, pero no están ahí para meternos un mensaje político tan sumamente contundente como en otras películas o como en otras series, sino que aquí digamos que están incluidos, pero realmente de una manera un poquito más, digamos, menos descarada, por así decirlo, menos descarada que en las anteriores películas y series. Para mí Willow, de John Chu y producida por Ron Howard, no entiendo por qué no dirigida por Ron Howard, producida por Ron Howard y por Brian Grazer, y sobre todo protagonizada por Joan Whalley y por Warwick Davis, menos mal que le han recuperado para el papel de Willow, realmente por ahora cumple con lo cometido, o por lo menos con lo prometido, aunque evidentemente no podemos pedirle a esta serie un nivel estratosférico de calidad. ¿Por qué? Porque ya la película madre del 88 no era una obra de arte, no estaba hecha, digamos, como para perdurar en el tiempo, decir, es que esto va a ser un clásico de la historia del cine, aunque con el tiempo sí que se ha convertido en una película de culto. Pero digamos que la calidad en ciertos aspectos se mantiene. En otros se podría haber pulido un poquito más. En resumidas cuentas, Willow, la serie, es una serie recomendable, bien filmada, bien narrada, en algunos aspectos notable y brillante, a ratos, en otros convencional, pero que realmente se deja ver. Y yo era lo que... yo tenía miedo de verla, decir, Dios mío, a ver qué han hecho con Willow después de lo que hicieron con Obi-Wan. Pero yo creo que Willow se salva de la quema. En ese sentido se salva de la quema y sinceramente es una serie que para aquellas personas que quieran ver pues una serie sin pretensiones, de aventuras, con unos personajes sencillos, con unos malvados, también con una serie de efectos especiales de hoy, evidentemente. Sería absurdo utilizar los efectos especiales de los años 80. Y que también pues nos transporte a una especie como de mundo de gran imaginación, de brujas, de magos, de criaturas fantásticas. Yo creo que es recomendable y yo creo que es una de las mejores bazas que tiene Disney Plus desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que Willow, la serie, yo creo que cumple con lo prometido por el momento en estos 3 primeros capítulos. Cuando termine la serie a lo mejor os hago una review más completa de todo lo que ha sido, pues comentando todo lo que me ha parecido globalmente ya los capítulos que sean esta primera temporada. Pero los 3 primeros capítulos a mí me han convencido. Está bien, es decir, se deja ver. Y yo me esperaba un batacazo, la he cogido con miedo, pero se deja ver. Es entretenida, es jovial, tiene muy buenos paisajes, tiene una historia que, bueno, se puede decir que engancha, a ver qué es lo que ocurre con los personajes, y tenemos de todo, bosques, montañas nubladas, fortalezas, castillos, brujas, malvados, como os diría yo, combates a espadas, persecuciones a caballo. ¿Qué más se puede pedir de una historia digamos, de espada y brujería muy al estilo de los 80? Os recomiendo que veáis Willow, que os forjéis vuestra propia
vuestra propia opinión, que ya os digo que es una serie que se deja ver bastante bien. No esperéis una obra maestra o una gran serie, porque evidentemente la película madre esta no lo era. Era una sencilla película de entretenimiento. Y eso es lo que nos propone Disney Plus en este caso. Una serie de entretenimiento, bien realizada, que le faltan detalles, unos cuantos por pulir, pero que yo creo que cumple, digamos, con unos estándares mínimos de calidad. Veremos a ver qué tal están los demás capítulos de la serie. Ya os iré comentando, y sobre todo también la próxima serie que quiero echarle un vistazo, que es la de miércoles, que está en Netflix, sobre el personaje de la familia Addams. He visto el primer capítulo, protagonizado por esta chica, por miércoles, Jean Ortega, creo que se llama, dirigida por Tim Burton, y os puedo decir que es muy bartoniana por el momento. Veremos a ver cómo sigue. Pero hasta entonces quedaos con Willow, porque realmente yo creo que merece la pena volver a vivir las aventuras de nuestro Nelwyn preferido. Espero que la cosa siga bien, que no se tuerza. Ya os iré comentando a lo largo del canal, de la vida del canal, a medida que se vayan estrenando los demás capítulos. Haré, ya os digo, una review completa de toda la temporada cuando ya termine la serie, y os diré si globalmente la serie merece la pena en todos los primeros capítulos, y veremos si tiene segunda temporada o no. Espero que os haya gustado la review, y ya os digo, os recomiendo Willow para pasar un rato entretenido, no más, nada más, un rato entretenido. Espero que paséis buena noche y hasta mañana.